acá está en nuestra clase. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que vienen a ser las reacciones de hipersensibilidad. Pueden seguir con tiene un cuadro de resumen el libro de ustedes de lo que es reacción de hipersensibilidad, pero quiero que me atiendan bien porque yo les voy a explicar el concepto. Porque hasta ahora estuvimos hablando de toda la respuesta normal o todo lo que es la inmunología normal. Entonces quiero que se concentren un chiqui para atender qué es la hipersensibilidad como tal. La hipersensibilidad viene a ser una respuesta inmunológica de lo que estábamos hablando recién, pero de manera anormal o inadecuada. Nosotros todo lo que estuvimos hablando de la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, dentro de la adquirida la humoral y la celular trabajan todos en conjunto. Y eso viene a ser con el fin de eliminar a mi antígeno. Pero existen patologías en las que esta respuesta está alterada, no es como tiene que ser. Y ahí suceden los trastornos de hipersensibilidad. Ahí también suceden las patologías autoinmunes, pero ese es el tema que ustedes van a llevar para leer, ¿sí? O sea que nosotros vamos a dar solamente los trastornos de hipersensibilidad, toda la introducción de lo que viene a ser sistema inmunológico, que es tema que ustedes ya conocen, que es lo que estábamos hablando recién. Y luego de eso, ustedes van a leer después de esta clase, ustedes por su cuenta van a leer lo que es autoinmunidad, ¿verdad? O patología autoinmune, y yo les voy a dar 3 enfermedades que van a leer específicamente. Solo eso es lo que les va a entrar de este capítulo. ¿Entendieron? El contenido. Sí, profe. Bueno, y vayan marcando si quieren en su libro, el que tiene el libro, vayan marcando, porque el capítulo es largo. Más adelante habla de inmunodeficiencia y habla de varias otras patologías. Eso no hace falta que estudien. Bueno, entonces, los trastornos de hipersensibilidad son unas respuestas inadecuadas que tiene nuestro sistema inmunológico en ciertas circunstancias, muchas veces de causa desconocida, pero los mecanismos es lo que se conoce como tal, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de la hipersensibilidad tipo 1, que es la más sencilla de todas. Quiero que vayan a Quiero que vayan a un cuadro del libro, que es este que está acá. Un ratito. Ya voy a volver para atrás, no se preocupen. Quiero que vayan a este cuadro y que me sigan con este cuadro mientras yo voy explicando los conceptos, ¿sí? Quédense en este cuadro si tienen. ¿Será que alguien tiene ahí el libro? No capítulo 6, está na página 202. Gracias, gracias. Bueno, vayan a este cuadro, yo voy a ir explicando algunas cositas. Los trastornos de hipersensibilidad tipo 1 se relacionan con la producción de inmunoglobulina E. Para esto tenemos que introducir un concepto. Quédense en ese cuadro, ustedes sigan escuchándome, ¿verdad? ¿Qué son los alergenos? ¿Sí? Los alergenos. Los alergenos se consideran sustancias ambientales que son inocuas o ubicuas, se le dice, que normalmente en individuos en general no deben hacer ningún daño. Pero en los individuos que tienen la predisposición familiar o la predisposición genética, entonces ellos causan este tipo de respuesta de hipersensibilidad. Ese alergeno puede ser un fármaco, puede ser la picadura de un insecto, o sea, las toxinas de un insecto, puede ser el polvo, puede ser el polen. Y por eso es que la vía de ingreso puede ser aérea, digestiva, cutáneo, mucosa o de última parenteral. Eso es un alergeno. ¿Entendieron lo que es un alergeno? Sim, profe. Sí. Súper.
Entonces, yo creo que muchos de ustedes han de ser alérgicos, entonces, porque casi todos somos alérgicos en algo. Entonces, yo creo que este les va a parecer luego muy fácil, porque este tipo de hipersensibilidad es fácil de entender. Bueno, hay que introducir acá otro concepto. Puede ser que este alergeno que estábamos mencionando, en algunas personas haga esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 solamente en una ocasión. Por ejemplo, yo me voy en algún lugar, ¿verdad? X y me pongo en contacto con un perfume o con un tipo de agente químico y eso me reacciona, pero una sola vez. Después ya no me reacciona más. ¿Por qué? Porque esa reacción que estoy teniendo no necesariamente tiene que tener una asociación familiar. Y cuando tiene una asociación familiar hereditaria se llama atopia o atopía. Entonces, ¿qué es la atopia? Viene a ser la base hereditaria o asociación familiar en este tipo de respuesta. Vamos a dar los ejemplos. Ejemplo, vamos a suponer que el papá es alérgico a las picaduras de insectos, a las hormigas, a las abejas. Y el hijo sale también con esa misma alergia, que no es que una alergia que en una sola ocasión le ocurrió, sino que le ocurre por toda la vida. Y el nieto también sale con esa misma alergia. ¿Están entendiendo? Eso se llama atopia o atopía familiar. El alergeno es el mismo para todo el mundo, solamente que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante ese agente alergeno. Y de hecho, para todo el mundo no es luego dañino. Bueno, existen otras sustancias que se llaman secretagogos. Los secretagogos van a ser las sustancias en este tipo de hipersensibilidad que son capaces de desencadenar esta reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Quiénes son? Van a ser componentes químicos, ¿verdad? Algunas proteínas del complemento, acá se menciona C3A, C5A, la interleuquina 8, la inmunoglobulina E que ya mencionamos, agentes físicos, fármacos, entre otros. Esos son los secretagogos. Y se dice que esta respuesta tiene dos fases. La primera fase es la que ustedes están mirando allí en el cuadro, que viene a ser la fase de sensibilización. ¿Qué ocurre en esa fase de sensibilización? Ocurre, yo ya me voy a ir al cuadro. En la fase de sensibilización, lo que ocurre es lo siguiente. La pelotita amarilla representada en el cuadro representa al alergeno. En este caso, la enfermedad que se está representando es el asma bronquial. El alergeno se pone en contacto con la célula epitelial. La célula epitelial desencadena una respuesta, forma unos mediadores químicos. Esos mediadores químicos van a reclutar a los linfocitos B y a los linfocitos TCD4-TH2. Ellos se van a unir, el linfocito B se transforma en plasmocito, el plasmocito comienza a producir inmunoglobulina E. ¿Y qué células tienen receptores para inmunoglobulina E? Los mastocitos. Y los mastocitos, justamente, son los que tienen en su citoplasma abundantes gránulos de aminas vasoactivas. ¿Qué aminas vasoactivas? La más abundante es la histamina. ¿Hay otra amina vasoactiva? Sí, está la serotonina, está la adenosina, hay varios. Pero la más abundante es la histamina. Y la histamina tiene la función de hacer vasodilatación, edema, aumento de la permeabilidad vascular, broncoconstricción en el músculo liso del bronquio, y allí se produce el cuadro clínico. En este caso es la explicación del asma bronquial, pero puede ser de cualquier otra patología, ¿sí? ¿Entendieron cómo ocurre esta patología, esta hipersensibilidad tipo 1? Siempre está implicada la inmunoglobulina E. Siempre se forma en la hipersensibilidad tipo 1.
puede ocurrir en otras circunstancias. Vamos a ver en qué enfermedades ocurre. Profe, eu não entendi o que é secretagogo. Secretagogo vienen a ser las moléculas que no son células que van a colaborar en que se produzca este tipo de respuesta. Todas las moléculas que van a participar para que se desencadene este tipo de respuesta. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles son las enfermedades? Estoy buscando las enfermedades. Había una de enfermedades. Acá está. Ejemplo de enfermedades que van a dar esto. Rinitis alérgica, que viene a ser la congestión nasal, ¿verdad? La rinitis conjuntivitis alérgica. Intolerancia alimentaria, o sea que la alergia a ciertos alimentos. La urticaria, que justamente es la formación de ronchas en la piel cuando se consume o cuando se pone en contacto con el alergeno que lo va a desencadenar. Y eso es. Hace rato estábamos hablando de dos fases que tiene este tipo de respuesta. La inmediata, o es la fase de sensibilización, que es la exposición al alergeno, donde es máxima la exposición al alergeno, y una fase tardía. En esa fase, ¿verdad?, que viene a ser la fase de sensibilización, es donde yo tengo la secreción de histamina y todo eso. Pero después tiene otra reacción que es de fase tardía. Y en esa fase tardía, eso es lo que trae el libro acá y explica. Acá muestra la degranulación de los mastocitos con una tinción especial. Y se ven los gránulos, ¿verdad?, cómo se van liberando. Y en la figura C, se ve a la microscopía el infiltrado, porque justamente esos mediadores químicos que me preguntaba, ¿verdad?, la compañera recién, que también se consideran secretagogos, ¿verdad?, van a reclutar neutrófilos y van a reclutar eosinófilos. Entonces, en la fase tardía de la hipersensibilidad tipo 1 podemos encontrar también eosinófilos como infiltrado inflamatorio en el tejido. Hasta aquí hipersensibilidad tipo 1. ¿Dudas? ¿Dudas y preguntas? Bueno, si nadie tiene dudas, pasamos a la hipersensibilidad de tipo 2. ¿Les parece? Bueno, la hipersensibilidad tipo 2 es la más complicadita como para entender. Entonces, acá quiero que pongan más atención todavía, por favor. La hipersensibilidad tipo 2, yo voy a ir directo al cuadro antes para tratar de explicarles, ¿verdad? La hipersensibilidad tipo 2 tiene varios mecanismos de respuesta que así ellos pueden actuar. Recuérdense que acá hipersensibilidad es una respuesta alterada del organismo o del sistema inmunológico. Por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1, yo tenía la respuesta alterada, es que ese alergeno no tenía por qué desencadenar esa respuesta inflamatoria, ¿sí? O porque tiene base hereditaria, o porque justamente mi sistema inmunológico no está bien, es lo que va a ser esa respuesta alterada, exagerada. Pero en este caso, lo que sucede es lo siguiente. Cuando existe un antígeno, acá sí hay antígeno. Hace rato nosotros no teníamos un antígeno. Nuestro antígeno estaba representado por el polen o por los alergenos. En este caso yo tengo un antígeno. Y ese antígeno, o sea que tengo una partícula que es reconocida como extraña.
ese antígeno puede ser extrínseco de fuera del organismo propio o intrínseco del organismo propio. Y ella va a actuar de acuerdo a ese antígeno. Esta hipersensibilidad va a dar respuestas que no debería dar ante esos antígenos. Un antígeno que puede ser extrínseco, como por ejemplo en la eritroblastosis fetal, en la que en el recién nacido o la anemia hemolítica de recién nacido se denomina también esa patología, él por la lactancia materna adquiere anticuerpos de la madre y los anticuerpos de la madre reconocen como extraños a los eritrocitos del recién nacido y hace una anemia hemolítica. ¿Están entendiendo? En ese caso, mi antígeno viene a ser extrínseco. Entonces, ¿qué sucede? Se reconoce como ajeno y se marca, ¿sí? Mi célula presentadora de antígeno lo marca. Activa al complemento, por eso más viene mi célula presentadora de antígeno, que hace rato eso preguntaste, Joan. Mira que el propio antígeno ahora puede sencillamente activar a las proteínas del complemento y las proteínas del complemento entonces reclutar a otra célula. Lo va a fagocitar y esa marcación que se le hace de que esto es extraño es lo que se llama opsonización. Y cuando ocurre la opsonización viene el macrófago o la célula presentadora de antígeno con capacidad fagocítica y le engloba la partícula y lleva a una fagocitosis. Ese es un mecanismo que se llama opsonización o fagocitosis. Otra forma de activarse este mecanismo de hipersensibilidad tipo 2 es que los factores de complemento ahora reconozcan esa partícula como extraña y que formen, ¿verdad? En este caso, activen otra vez las proteínas del complemento y que esas proteínas del complemento, que se formen los anticuerpos y que esas proteínas del complemento lleven a desencadenar un proceso inflamatorio agudo y esa inflamación aguda cause una lesión marcada en donde sea, ¿sí? Todo lo que yo le estoy diciendo puede ocurrir de manera también simultánea. Y el otro mecanismo, esto se llama activación del complemento mediado por inflamación, o sea, o inflamación mediada por activación de proteínas del complemento. ¿Verdad? Otra cosa que puede suceder, y acá sí se dan dos patologías específicas para que ustedes entiendan, porque justamente son patologías que son autoinmunes, es que por alteración de mi sistema inmunológico, que no está normal, o sea, una respuesta anormal o disfuncional, ocurre lo siguiente, que una propia partícula de alguna célula de mi organismo se reconozca como ajena y que eso se identifique como un antígeno. Aquí a la izquierda se representa la célula tiroidea, o sea que la célula folicular. Y hay ciertos receptores, justamente los receptores para la hormona tiroide estimulante, o la TSH, se reconocen como extraños y se forman anticuerpos específicos en contra de esas células, o sea, de esos receptores. Y entonces, obviamente, la tiroides no puede recibir el estímulo y produce la enfermedad de Graves-Basedow que está en el libro de ustedes. Y a la derecha se representa la formación de anticuerpos en contra de los receptores de la célula muscular para la acetilcolina. Y la enfermedad se llama miastenia gravis, en donde se produce esto y ellos compiten con la acetilcolina, o sea que va el anticuerpo y se une al receptor y compite con la acetilcolina y la acetilcolina no puede unirse a al receptor. Entonces el paciente comienza a perder fuerza muscular paulatinamente, ¿verdad? En la unión por lesión, esto de la unión neuromuscular.
Bueno, estos son los 3 mecanismos de acción que tiene la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2, ¿verdad? También se denomina, este es un cuadrito que está en el libro de ustedes que resume, ¿verdad? Mediada por anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos se producen en contra de partículas o de fragmentos de células o de alguna sustancia extrínseca que se va a formar y que nuestro organismo, por eso rechazo trasplante también está acá. Las anemias hemolíticas de cualquier tipo, no solamente la anemia hemolítica de recién nacido, sino que las anemias hemolíticas autoinmunes también se producen de esta forma. Esto, ¿entendieron algo? Sí, doctora. Esa es la hipersensibilidad tipo 2. Ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 3, donde la hipersensibilidad tipo 3 se llama también dependiente de inmunocomplejos. En la hipersensibilidad tipo 3, lo que ocurre es lo siguiente. También pueden ser endógenos o exógenos los estímulos, pero generalmente la causa directa no se sabe el mecanismo de acción, pero no se sabe la causa directa de estas patologías. Y lo que ocurre es lo siguiente. Se forman, se reconoce otra vez partículas o fragmentos de partículas de las células como extrañas y se forman anticuerpos contra estos. Pero ¿qué pasa? Estos anticuerpos, al unirse a los antígenos o lo que se reconoce como extraño, ¿verdad?, van a circular por el torrente sanguíneo y forman un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Y qué órgano es el que más filtra el plasma? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué órgano hace un filtrado marcado del plasma? Vaso? El hígado. El Hígado. hígado, el vaso y otro. Sí, vaso hace restitución de los eritrocitos. Ah, ele não filtra, prof? No, la verdad que no, que filtra. ¿Quién Só o filtra? fígado. ¿Quién tiene un aparato de filtración? Pero el hígado no tiene aparato. El sistema porta es un sistema especial de vascular, pero ¿qué órgano filtra todo el plasma? El riñón. El riñón es el que hace el filtrado del plasma, ¿sí? Por eso es que cuando falla el riñón, entonces se le tiene que hacer hemodiálisis al paciente, ¿sí? Entonces el hígado hace metabólisis, ¿sí? Ah, tá. Tá bom, prof. Obrigada. Justamente cuando ocurre Prof, el depósito, déjame terminar la idea porque si no ustedes se ok. divagan en otras cosas. Entonces cuando ocurre la formación de complejos antígenos anticuerpos, ellos se van a ir y se van a depositar en las estructuras vasculares más pequeñas, principalmente hígado, segundo órgano, hígado, ya me confundieron ustedes al decirme tantas veces hígado, riñón, haciendo glomerulopatías, luego pulmón, donde tengo vasta cantidad de capilares que por más que ellos no hacen filtrado del plasma, ahí tiene que haber mucho riego sanguíneo para hacer intercambio gaseoso. Y luego también se pueden depositar en hígado o vaso, solamente que donde también tengo muchos capilares es en dermis. Y por eso es que la enfermedad estrella de este tipo, o la más representativa de este tipo de hipersensibilidad, es el lupus eritematoso sistémico, donde se forman anticuerpos antinucleares. No sé si entendieron algo de lo que les dije. Sí, te escucho. A una de las compañeras quiso preguntar algo. Eu já entendi, Ahora, prof. ¿ya? ¿Segura? Entonces, por eso es que el lupus comienza con una vasculitis,
porque ese depósito, dice el libro que o este cuadro, ¿verdad?, que pasa por 3 fases. La unión del complejo antígeno-anticuerpo, que obviamente para esto el antígeno se detectó, se estimuló a la célula B o linfocito B para que forme, o por medio del plasmocito ella misma, los anticuerpos, se produce la unión y comienzan a circular. O se pueden también formar in situ en el órgano, que eso es lo que sucede mucho en las glomerulopatías, que vamos a ver cuando vemos la patogenia de las glomerulopatías en riñón, ¿verdad? Y esto tienen que entender súper bien, porque realmente esta es la explicación básica de las glomerulopatías. Entonces se forma ese complejo antígeno-anticuerpo, que puede ser en contra, en el caso del lupus, es en contra de proteínas nucleares, se llaman anticuerpos antinucleares, ante varios fragmentos, algunos son de membrana nuclear, otros son en contra de proteínas del ADN, y luego de eso se van a unir y van a comenzar a circular por el torrente sanguíneo y van a desencadenar una inflamación en los vasos sanguíneos, que uno de los tipos de lesiones que produce es una vasculitis necrotizante. Otro ejemplo que se da de esto es la paranteritis nudosa, que no es una entidad como tal, sino que es una manifestación de varias entidades inmunológicas y autoinmunes, donde ocurre una necrosis luego en la pared, y eso es lo que se muestra acá, ¿verdad? Una necrosis de la pared del vaso sanguíneo, que se llama vasculitis. Hay varios tipos de vasculitis, vamos a ver cuando vemos vaso sanguíneo. Pero bueno, a fines prácticos, lo que quiero es que entiendan la patogenia de la hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué ocurre? Formación de complejo antígeno-anticuerpo, que no tienen que formarse ni tienen que circular. Eso no está bien. Nosotros, eso recién cuando estábamos hablando de lo normal o de la respuesta inmunológica normal, no debería de ocurrir. Entonces se desencadena este tipo de respuesta y se van destruyendo ahora los órganos donde va depositándose este complejo antígeno-anticuerpo. ¿Entendieron más o menos eso? Sí. ¿Alguna pregunta, algo que quieran preguntar antes de pasar a la tipo 4? No, profe. Bueno, por eso es que el lupus daña todos los órganos, ¿sí? O sea que es una enfermedad sistémica, solo que ustedes saben que sus manifestaciones, sus primeras manifestaciones comienzan en articulaciones, en piel, en pulmón, y justamente una de las cosas que más se controla en esos pacientes es el riñón, por el riesgo, alto riesgo que tiene a ser glomerulopatías. Bueno, nuevamente a nuestro cuadrito, vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 4, llamada también mediada por células T. Voy a ir a nuestro cuadro. La hipersensibilidad tipo 4, que también es una respuesta alterada. Y cuando les diga y les explique, ustedes me van a decir qué tipo de inflamación o de qué tipo de inflamación estamos hablando. Acá sucede lo siguiente. Acá no se forma, no se forman los anticuerpos. Vieron que en la tipo 2, en la tipo 1 se formaba inmunoglobulina E. En la tipo 2 teníamos IgG, IgM. En la tipo 3 dependía de cuál era mi antígeno para que se forme un anticuerpo específico en contra de algo, ¿verdad? Y en la tipo 4 no se forman anticuerpos. ¿Qué es lo que sucede acá? Viene mi agente lesivo, que viene a ser mi antígeno, es englobado por una célula presentadora de antígeno y la presenta al linfocito T, ¿verdad? En este caso el helper. El helper puede reclutar los linfocitos TCD8 y directamente a reclutar el TCD8 en conjunto liberan citoquinas que van a reclutar ¿a quién? A macrófagos y neutrófilos. Y cuando recluta los macrófagos, más que todo, ¿verdad? Porque principalmente lo que recluta es macrófagos, los macrófagos tienen la peculiaridad de acumularse y transformarse en célula epitelioide. ¿De qué tipo de inflamación estoy hablando? Granulomatosa. Sin dudar, ¿verdad? Inflamación crónica
granulomatosa. ¿Entienden? Entonces, la hipersensibilidad tipo 4 de tipo retardada se refiere a la inflamación crónica granulomatosa inmunológica, con o sin necrosis. Y el otro mecanismo que pueden actuar los dos juntos, ¿verdad? Por eso es que algunos granulomas inmunológicos tienen necrosis y otros no, es la citólisis que se va a producir, por eso dice citólisis mediada por célula T, cuando el linfocito T citotóxico también va a lesionar gravemente a la célula y va a hacer la citólisis directa. O sea que mi antígeno puede estar intracelular, como se ve aquí en estas celulitas, y ese antígeno de manera intracelular desencadena directamente la activación del linfocito TCD8 por medio de los mediadores químicos. Y ahí se produce la lisis celular. Y este viene a ser mi mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. Hasta aquí. No sé si entendieron. Ejemplo de patologías, como dice el cuadrito de ustedes. Dermatitis de contacto, que es contacto directo con una sustancia que pueda hacer. Esclerosis múltiple, ¿verdad? La diabetes mellitus tipo 1. Un tipo de rechazo a trasplante también. Y la tuberculosis, que la tuberculosis es la que más utilizamos como ejemplo, ¿verdad? De la hipersensibilidad retardada, ¿verdad? O celular retardada o mediadas por células T de forma retardada. Y eso es lo que tengo ahora en la hipersensibilidad tipo 4. ¿Hasta acá será que entendieron? Sí. Sí, como les dije, es un poco abstracto esto que estamos hablando. Pero no, yo sé que ustedes dieron inmunología. Si es que por primera vez en su vida están escuchando esto, sí les iba a parecer a lo mejor más complejo. Pero yo sé que ustedes tienen base, ¿verdad? No, no es que no tienen base. Bueno, sí, escucho. Mm, sí, claro. No, eso depende, Joan, eso depende de cómo vos te sientas con la preparación que tenés. ¿Cómo te voy a decir? Ayer en un grupo un alumno me dijo, discúlpame doctora, pero yo no te entiendo nada. No estoy entendiendo nada de lo que vos decís. Yo creo, ¿verdad? Y en el mismo grupo otros compañeros me dijeron, doctora, se entiende bien. Entonces, si vos tenés base y entendiste lo que yo dije y estudiaste inmunología y tenés base de histología, sin problema podés guiarte por las anotaciones que tomaste en la clase y súper bien vas a entender los procesos, ¿verdad?, de hipersensibilidad. Por eso la clase pues es una guía para que ustedes vayan a estudiar. Ahora, si es que no entendiste nada de la clase, porque tu base no es buena, porque alguien que no entendió absolutamente nada, después que yo estoy hablando hace cuánto, hace 1 hora, casi 40 minutos, ¿verdad? Em, quiere decir de que no tiene base de primero y segundo año. ¿Me entienden? Yo creo que en eso ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Sin, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso ya no puedo solucionar. O sea, yo hasta cierto punto puedo darles explicaciones, pero si es que ustedes no tienen base de primer y segundo año, yo ahí ya lo siento mucho ahora. No, no sé qué hicieron en primer y segundo. A mí me sucedió ayer con un grupo, ¿verdad?, donde un compañero dijo que no entendía, yo no te entiendo nada, doctora. Entonces, Doctora, yo no puedo, nosotros sí, tivemos, ¿cómo? base, tivemos una doctora muy buena, Sí, doctora Vivian, muy no, buena, no, yo me excelente. doy cuenta, sí, yo me doy cuenta por las preguntas que ustedes hacen, por los comentarios que hacen, y por eso es que no me preocupa mucho ahora. Pero eso ya depende de vos, John. Yo te diría que leas no todo el capítulo, todos los contenidos que desarrollamos hoy, que viene a ser la introducción,
Y la hipersensibilidad no es largo, yo.